Círculo Riojano de San Sebastián ha sido en la tarde de hoy escenario precisamente de una presentación importante. Y antes que nada vamos a saludar al presidente del Círculo Riojano, en este caso a Miguelo Pérez. Bien, pues estamos con Miguelo Pérez, presidente de la Casa de La Rioja. Miguelo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tenéis organizado hoy aquí en esta sala balvanera? Bueno, aquí en la sala balvanera, la peña Paco Apaulaza, en la cual uno de los personas que más domina la peña es Jesús María García, es nuestro secretario general de la Casa de La Rioja, y ha organizado la presentación de un libro de un autor que domina el mundo del toro como nadie. Paco Cañamero, efectivamente, ¿no? Exactamente, creo que si no me equivoco es salmantino y es una de las personas que más sabe del mundo del toreo en España. No paráis en la Casa de La Rioja, abajo también tenéis otro acontecimiento importante. No paramos, tenemos abajo una cata de quesos y la semana que viene más y la semana que viene más y así hasta el día San Sebastián, que haremos un pequeño parón y luego en marzo, abril volveremos otra vez a trabajar a tope. El protagonista de hoy ha sido precisamente Paco Cañamero, un hombre salmantino que ha visitado esta Casa de La Rioja, invitado por la peña Paco Apaulaza, y ha ofrecido una conferencia, una primera parte, en la que ha presentado este libro, que en su segunda edición ya, Juan José el Torero, de la que luego vamos a tener oportunidad de escuchar lo que ha sido esa primera parte, y luego ha tenido una segunda en la que ha hablado, lógicamente, de lo que ha sido la noticia esta temporada, como es Morante y Salamanca 2025. 2 tardes memorables. Pero antes de nada vamos precisamente a charlar con el protagonista de hoy, con Paco Cañamero. Paco Cañamero, buenas tardes y bienvenido a San Sebastián. Hola, buenas tardes, es un honor venir siempre a esta ciudad tan maravillosa y tantos y tan buenos recuerdos para mí. No es la primera vez que viene además a presentar un libro aquí. No, he frecuentado mucho San Sebastián por mi profesión periodística y la de escritor también, y son ya muchas las ocasiones en las que he venido, además de disfrutar plenamente también de la pasión taurina en el Yumbe y en Azpeitia, y bueno, las plazas del sur de Francia, que siempre es parada obligada a Donosti. Son muchos libros los que tiene usted ya, 37, me comentaba Manolo Fraile, un compañero y amigo, 37, y todos son de fútbol y de toros. Bueno, en total son 39, pero hay también novela, libro de toro, ensayo, biografía, recopilación de artículos, 39. Fútbol y toros, sus dos pasiones. Totalmente, las dos pasiones, y siempre uniré la Real Sociedad. Y hoy aquí nos va a ofrecer una conferencia en dos partes. Sí, una sobre Morante de la Puebla, esta temporada magistral, en la que ha marcado un hito en la historia de la tauromaquia, y otra sobre un gran torero charro que se llamaba Juan José, que tuvo mucho cartel en San Sebastián, lo que pasa es que fue una carrera breve y que finalizó pronto. San Sebastián es un sitio muy taurino, tiene buenos amigos aquí, gente que sigue mucho al toreo. Efectivamente, además, pero San Sebastián tiene una tradición taurina importantísima, derivada del viejo chofre, de lo que ha significado esta provincia y la capital. La Semana Grande, no olvidemos que fue una de las mejores ferias de España hasta el año 73, y aquel pozo entre los viejos toreros y profesionales sigue vivo, y los amigos muchísimos en San Sebastián. Aquí vengo yo como si fuera mi casa. ¿Y cómo está el toreo ahora a nivel nacional y en concreto aquí en San Sebastián? ¿Cómo lo ve? San Sebastián es un momento difícil, complicado, y a nivel nacional, tras la marcha de Morante de la Puebla, hay un momento de incertidumbre. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero siempre que se irá un gran torero, al llegar otro para el tapar el hueco. Pues gracias, y lo que le decía al principio, bienvenido por estar aquí con nosotros. Vosotros, gracias. Y después de escuchar al protagonista de hoy, al que luego más tarde tendremos oportunidad de escuchar lo que ha sido esa primera parte de su conferencia, de su charla aquí en el Círculo Riojano, vamos a hablar con dos compañeros, dos periodistas de aquí de Donosti, que son, yo creo que los que más saben de toros en la capital. Ellos son Manuel Arina y Miguel Tellería. Bien, pues un acontecimiento importante el que tenemos hoy aquí en la Casa de La Rioja, y precisamente estamos con dos de los que más saben de toros, yo diría que los que más saben de toros aquí en la capital, en Donosti, son Manuel Arina y Miguel Tellería. Gracias a los dos por estar con nosotros. Nada, hombre, un placer. Esto lo organiza la peña Paco Apaulaza, de la que Manuel es presidente. Eso es. Esto es una de las actividades de invierno de las que hace la peña. En verano suelen ser más excursiones a ver festejos o ganaderías, toro en el campo, y ya ahora a partir de octubre hasta marzo, pues normalmente son conferencias, charlas, proyecciones de películas de tema taurino, etcétera. Nos decía hace un momento Paco Cañamero que, bueno, no estamos en el momento más alto aquí en Donosti por lo que respecta a los toros, ¿no?
Bueno, estamos un fenómeno extraño. Es decir, tuvimos 25 años sin toros y luego hemos tenido una especie de altibajo. Entonces, no se llenará la plaza y no es una afición, digamos, viva, que se note, pero bien es cierto que en Semana Grande los toros son el espectáculo de pago que más espectadores recibe. Así que cuidado con los toros. Efectivamente no es como los primeros años de Placer y Yumbe, donde había grandes entradas. Yo creo que a los toros se les ha dado por muertos muchísimas veces. Esperemos que esta vez también le den por muerto y como el ave fénix renazca de sus cenizas. Y la Peña Paulaza, que no para, organiza, como nos comentabas antes, puntualmente cosas. Estáis siempre ahí, no solamente aquí en San Sebastián, sino que seguís el mundo de los toros por todos los lados. Sí, nosotros organizamos viajes durante primavera hasta otoño y hay veces que vamos, este año hemos ido Santander, Bilbao, Logroño, Bayona con éxito con los autobuses llenos, pero hay veces que vamos a los pueblecitos en febrero o marzo, a los pueblecitos de las Landas y vamos 2 coches, pero vamos, no dejamos todo lo que veamos cerquita, que tengamos opción, ahí estamos todavía. El 11 de noviembre, si por un tema de vacas, no sé, de ese tema de tuberculosis, vacuna, todavía hay un festival en Saint-Sever, aquí cerquita en Francia, y allí estaremos. Y Miguel Tellería, que tiene su propio programa. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tienes tu propio programa taurino y tú desde luego llevas muchísimos años también siguiendo el mundo de los toros. A mí me salieron los dientes en la Plaza de Toros del Chofre, que yo nací en el 46 y en el 47 estaba en la Plaza de Toros en brazos de mi mamá. Y siempre me decía, ¿tú la has visto a Manolete? Le digo, no, yo estaría chupando de la teta porque ya me vas a decir sin cumplir un año qué es lo que voy a ver yo. Y sí, desde el año 47 estoy viendo toros. ¿Y quién sabe más de toros, tú o Manuel? Manuel, No. sí, Manuel, sí. No, mira, te voy a decir una cosa, igual yo sé más de historia, de leer, de investigación, de ganaderías, pero lo que no se puede comparar es que este hombre durante los últimos 20 o 25 o 30 o 40 años ha visto algunos años hasta 120 festejos al año, con lo cual solo de ver sabe más de toros que nadie. ¿Y estás de acuerdo, Miguel, con lo que comentaba Manuel de que en los toros ahora andamos aquí como estamos? Bueno, pues ya te he dado una contestación de que en la Plaza de Toros hay más gente que en todos los demás espectáculos que puedan ser de pago. Y entonces, y la juventud quiere los toros y se ha demostrado en los últimos años. Tú perteneces a la Peña también, Paco Paulaza, y bueno, la verdad es que sois bastantes socios y hay buen ambiente, os reunís siempre y siempre sois los mismos, ¿no? Sí, y es que además lo que nos gusta mucho es ir a la zona de Salamanca, a las ganaderías, por estar allí, después si te echan algunas vacas para torear o cualquier cosa, eso es lo ideal. Entonces, felices y contentos. Y Manuel, ¿de qué nos va a hablar hoy Paco Cañamero, que ya nos ha comentado un poco por encima? Pues, Paco Cañamero, en principio, iba a venir, estaba pensado que iba a presentar su libro sobre Juan José, que fue un matador salmantino, que toreó y que tuvo buen cartel y que le gustaba mucho San Sebastián. Ha escrito un libro, Juan José murió el año pasado, pero claro, se ha producido el fenómeno Morante, ¿no? El corte no, soltarse la coleta Morante. Y claro, Morante, 2 de las faenas más importantes que ha hecho este año, además de la de Sevilla y las de Madrid, han sido en Salamanca. Ha hecho 2 tardes, una en junio y otra en septiembre, magníficas. Y entonces le dije, oye Paco, aunque sea un ratito tienes que hablar de lo que es Morante en Salamanca. Y lo que va a ser magnífico es escuchar a Paco Cañamero, un aficionado, un amante como vosotros del mundo del toreo. Yo ya tengo ganas de que empiece ya. Gracias a los dos. A vosotros un placer. Y escuchados a estos 2 compañeros, 2 periodistas, vamos ahora con lo que ha sido esa primera parte de la conferencia que les decíamos anteriormente. Escuchamos ahora prácticamente de forma íntegra a Paco Cañamero. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos guipuzcoanos. Un honor volver a la Peña Paco Paulaza, que siempre ha sido un símbolo de distinción entre los aficionados del norte de España, y una peña que rinde además honor, como hemos dicho siempre, a una persona que engrandeció con su pluma y con su talento la tauromaquia. Un periodista, Paco, con el que tuve el honor de ser amigo y que siempre lo recordamos con tanto cariño, con tanta añoranza, y además en muchas ocasiones recurrimos a su fuente para leerlos y seguir saboreando
disfrutando y paladeando aquella pluma tan exquisita y aquel conocimiento tan grande que tuvo de toros. A todos ustedes, bienvenidos. También no me gustaría pasar de largo y dar las gracias también por acompañarnos una eminencia como el Masi, de Colmenar Viejo, que ya es un donostiarra más. Para mí es un honor porque es una fuente de sabiduría, hemos aprendido mucho de él, tiene el cosío, todo el toreo en la cabeza, además es una buena persona, y a mí me da un poco de vergüenza hablar de Morante delante de él. Se lo he dicho ya a él y a ustedes, porque es quizás la mayor eminencia que hay a la hora de hablar de toros. Con él además me une la amistad con su familia, con sus padres y sobre todo la pasión que tuvimos los dos con aquel gran torero de Salamanca que se llamó Julio Robles. Un torero que sigue vivo en la memoria de todos y del que yo prácticamente hablo algo de él o lo recuerdo todos los días por su grandeza, por su torería, por su empaque, por su valor. Julio Robles, que fue un torero además que está muy presente en las páginas de este libro de Juan José. Está muy presente porque ambos fueron juntos a la EGB, compartieron pupitre que era entonces y juntos hacían novillos para irse a torear a los mataderos y más tarde a las ganaderías cercanas de Salustiano Galache y más que ninguna a la ganadería de Atanasio Fernández, que está muy cerquita de la Fuente de San Esteban. Dos toreros que empezaron juntos y que además compartieron las mismas aficiones, las mismas ilusiones, el espejo de un gran torero que había en la Fuente de San Esteban, que había roto unos años antes, con un enorme esplendor, pero que luego no cuajó, como fue Paco Pallarés, del que ustedes también recordarán, y además, tanto Julio como Juan José, en la infancia aquella mantuvieron viva la ilusión por los toreros que veían torear en campo cerrado, sobre todo mucho por Antoniete, por Paco Camino y por Antonio Ordóñez, que fue un poco la base con la que arrancaron los dos. En su momento, cuando presenté este libro hace unos meses, hablé con Jonander y con Manuel, porque me hacía ilusión venirlo a presentar a San Sebastián. Me hacía ilusión principalmente porque Juan José fue un amante total de esta ciudad. Disfrutó plenamente de San Sebastián desde la primera vez que pasó por aquí para ir a torear a Francia haciendo novillero, y aquel día paseó por la Concha, vio por primera vez el mar Cantábrico, el Mediterráneo ya lo había visto, pero descubrió una ciudad fantástica. Y aquello mismo lo corroboró después cuando se presentó en el Chofre, en la Semana Grande de 1969 y después las muchas veces que vino a San Sebastián. Hay muchas anécdotas también en su trayectoria referidas a San Sebastián. Desgraciadamente, aquel debut que tuvo el año 69, que fue su gran temporada, aquel año había salido en hombros en Madrid, había confirmado la alternativa en la corrida de Paco Galache, que entonces era la más emblemática de San Isidro, con el Viti y Paquirri, que era un cartel estrella, y tenía otra segunda. Aquel día estuvo muy bien, cortó una oreja, lo pasearon al final del festejo en hombros, y luego en la segunda tarde, que tenía unos días más tarde, ya en un cartel un poco más modesto, pero de grandes toreros, uno de ellos era Manolo Cortés, que entonces era un torero de ferias, un torero grandioso, y Carnicerito de Úbeda, también mal logrado, pues esta tarde con una corrida del Marqués de Lomez, brilla, está muy bien, corta 3 orejas y aquello lo convierte junto a Santiago Martín el Viti y Ángel Teruel en uno de los triunfadores del San Isidro del 69. Y aquel año, aquel triunfo le abre las puertas de las ferias, por bien a San Sebastián. Y él, una de las tardes felices entre comillas, felices porque logró un gran triunfo con una corrida de pala aquí en el Chofre, y díjelo entre comillas porque aquel día se fue una cornada grave, un bandellero suyo, Paco Pita, que era su peón de confianza, y lo que en principio era una cornada grave que teóricamente de las que se curaban en 15 o 20 días, pues se complicó en el momento en el que Paco Pita pide ser trasladado a Madrid al Sanatorio de Toreros, y en el viaje, un viaje muy distinto a como son actualmente, con mucho más cómodo en cuanto a vehículos, equipamiento, sanitariamente mucho más cómodo, pues en el viaje se le presentó una gangrena gaseosa y falleció al día siguiente de llegar a Madrid. Y entonces, pues aquello pues fue un momento de mucha tristeza para Juan José y para el torero en general. Paco Pita fue un torero que era extraordinario, sobre todo en el uso del capote, un bregador extraordinario, que había también brillado en muchas más cuadrillas.
De aquel año 69, Juan José, a mí me lo recordaba muchas veces y siempre lo decía, cuando iban a torear a Francia, a Bayona, a Das, Mont-de-Marsan, acababan la corrida y se solía venir a San Sebastián a dormir y al día siguiente continuar con la temporada donde tuviera el siguiente contrato. Pues bien, él siempre cuenta que la noche del 20 de julio de 1969, la histórica fecha que el hombre pisó por primera vez la luna, toreó en Das, una corrida de Atanasio Fernández, una ganadería para él muy familiar, con Palomo Linares y creo que era y Ángel Teruel. Fue un cartel, entonces un cartel de 3 toreros de la misma generación, un cartel muy redondo. Y aquel día Juan José estuvo extraordinario, cortó 4 orejas y un rabo, estuvo muy bien, fue triunfador de la tarde y se vino a dormir a San Sebastián. Y aquella noche en el hotel habían instalado pantallas para ver ese momento tan importante para la humanidad y Juan José siempre contaba que la subida del hombre a la luna la vio en el Hotel Cristina San Sebastián, pero siempre añadía la coletilla, corté 4 orejas y un rabo y nunca más volví a Das. Contando que siempre las cosas no fueron fáciles de entender. De Juan José, además, fue un torero que tocó la miel y la hiel en poco tiempo. Tocó la miel porque protagonizó la carrera más precoz, quizás, eso que a lo mejor más sí sabe más que yo, de la historia. Juan José se viste por primera vez de luces un 14 de agosto en la localidad segoviana de Coca para torear una novillera sin caballos y no ha transcurrido un año y ya toma la alternativa, la toma el 11 de agosto siguiente en Manzanares, Ciudad Real. En principio no la iba a tomar, pero como la podía Manolo Lozano, recientemente fallecido, que fue la persona que le hace el lanzamiento de novillero, y la podía también los primeros años de Matador de Toros, pues ya digo que le iba a torear en aquel año en septiembre, en la corrida del Motín de Aranjuez, y Palomo Linares sufre un percance en Málaga al cortarse con un estoque en la feria de Málaga, y entonces a Palomo la apoyan los lozanos, hablan con su hermano, y si quieres, como tenía hecho todo el mes, pues arreglamos y que Juan José toree las corridas que tenía contratadas Palomo Linares. Lo aceptan. ¿Y qué ocurre? Que Juan José enseguida empieza a torear, toma la alternativa, una alternativa en la que no tenía cartel, ni estaba anunciado ni nada, que se hace de esta noche para mañana. No estrenó ni tan siquiera vestido. Tuvo que torear con uno que tenía ya de rodaje de aquella temporada. Pues bien, toma la alternativa, está muy bien, y ya se incorpora para torear las corridas que tenía comprometidas Palomo Linares. Pero ¿qué sucede? El Palomo Linares, que teóricamente ya no iba a torear ese año, era un hombre con una capacidad total, con una fuerza de recuperación asombrosa, y a los 8 días está de nuevo en la brega. Total que Juan José, que tenía comprometidas muchas novilladas, se queda parado. Y Manolo Lozano, que era un milense, organiza muchas corridas con Andrés Hernando y Gabriel de la Casa. Gabriel de la Casa también lo apoderaba él, pero son corridas en pueblo de Toledo, sin dinero y con poco prestigio. Y en ese momento Juan José sabe que tiene que hacer algo importante. Y lo importante es que se presenta en Salamanca, en su tierra, en la feria, con Antonio Ordóñez y con Diego Puerta. Creo que era el cartel, no era, con Paco Camino y Diego Puerta. Sí, era el cartel, no, me falla un poco la memoria, pero bueno, creo que era Diego Puerta y Paco Camino. Y total que ese día está muy bien, y Manuel Chopera, que era el empresario de Salamanca entonces, que era un hombre que sabía valorar el éxito y el triunfo, pues en esa corrida, en la que Juanjo Brilla pone a todos de acuerdo que ese chico tan joven es atesora unas buenas condiciones, y también ocurre que en esa misma corrida Paco Camino sufre una cornada grave que lo obliga a cortar la temporada. Y entonces, a los 4 o 5 días, torea en la feria de Logroño por Paco Camino. Y aquel día sí que torea con Antonio Ordóñez, que a él le emociona, era la primera vez que torea con Ordóñez, y lo emociona torear con ese torero de esa grandeza, y con Puerta. Y aquel día está muy bien, corta 3 orejas, y ya definitivamente aquel éxito de Salamanca, ratificar en Logroño, es lo que le abre ya todas las puertas para el año 69. El año 69, la gran temporada de Juan José, como les dije antes, va a todas las ferias, triunfa en Madrid, y solamente queda en su mochila no presentarse en Sevilla. Se habló para hacerlo en la feria de San Miguel, pero finalmente no pudo ser.
En aquella época, además, los toreros de Castilla no era como ahora, le costaba mucho entrar y abrirse cartel en la plaza de Sevilla. Y bien, la carrera de Juan José discurre ya en la miel, que digamos, pero al año siguiente, teniendo un buen sitio, un cartel, además en muchas plazas goza de mucho predicamento, sobre todo en Barcelona. Hay una serie de toreros que no eran figuras, pero que en Barcelona tuvieron muchísimo cartel, y Juan José fue uno de aquellos toreros que tuvo mucho cartel en Barcelona. De hecho, un personaje, un español universal como Salvador Dalí, cada día que toreaba Juan José en Barcelona siempre iba a su barrera a verlo, y hay una foto muy bonita de Juan José brindándole un toro a Salvador Dalí, y él le correspondió a los días siguientes con un cuadro que después tuvo un valor impresionante, que Juan José en un viaje de eso lo perdió y se murió lamentando que dónde estaba el Dalí. Pero bueno, en algunas otras manos quedaría. Pues ya digo, al año siguiente, cuando ya tiene una carrera para ratificarse, para hacer figura, para ganar dinero, comprarse una finca en Salamanca, que era la ilusión de todos los de un torero como era su caso, proveniendo de torear de Pamplona, en una de aquellas corridas que había previas a San Fermín, pues sufre un accidente de tráfico en Aranda de Duero. Un accidente de tráfico que le produce gravísimas lesiones en el ojo derecho, y de las que no se recupera. Y pierde la visión, queda tuerto. Juan José, en su afán de continuar, sigue adelante, en contra del criterio de todos. Se le ofrecen festivales, se le ofrecen un montón de cosas para compensar el terrible daño de no continuar, pero él decide continuar adelante. ¿Y qué ocurre? Que reaparece a los 40 días en Aro, un mano a mano con Palomo Linares, que Palomo Linares fue un poco también su pareja de baile en aquellos años, junto a Gabriel de la Casa, son los toreros con los que más torea, y reaparece, y después una de las inmediatas corridas es una que se celebra en la Plaza Mayor de Salamanca, televisada para toda España e Iberoamérica, a través de Mundovisión, una corrida a beneficio de la Cruz Roja, patrocinada por las bodegas Domet, y era nocturna, y aquel día sucede que Juan José, que no está adaptado todavía a los cambios de luces, de las sombras, pues está muy mal. Está mal, él está muy nervioso, no ve el toro, uno de los dos se le va vivo a los corrales, delante de todo el mundo, y aquello pues hace que las empresas se olviden definitivamente de él, borren su nombre de las agendas. Acaba la relación con Manolo Lozano, tiene que luchar, le ayuda a un hombre de Madrid que tenía una imprenta que se llamaba Eduardo Mediavilla, que hacía los carteles de la empresa de Madrid, y también aquellos que había tan bonitos en la antigua plaza de toros en la antigua Semana Grande, en el Chofre. Y bien, con la sola ayuda de Manolo Lozano, la empresa de Salamanca se olvida de él en la feria, y te hago una corrida en Madrid, aquellas corridas que había los domingos a la desesperada, con Raúl García, con el Inclusero, con el Calatraveño, con Agapito Sánchez Bejarano, aquellos toreros habituales en el verano madrileño, donde era casi un milagro de triunfar. En alguna ocasión logra cortar una oreja por su entrega, por su oficio. Para torear aquellas corridas tiene que cambiar hasta su concepto. Juan José era un torero fino, elegante, con un sentido clásico, muy majestuoso. Estaba llamado a ser el sucesor natural de Santiago Martínez Viti, y ya cuando tiene el accidente tiene que cambiar su estilo, tiene que hacerse un torero poderoso, un torero muy técnico, de saber mandar mucho en los terrenos, en las distancias. Y entonces él, prácticamente su recurso es aquellas corridas de verano de Madrid, algunas en la provincia y nada más. Él sigue empeñado en querer torear, logra cortar una oreja en Madrid, incluso un año está en verano a punto de salir en hombros, justo cuando llega Manolo Chopera, creo que fue con una corrida de Murtiera grave, y está cerca de salir en hombros, y aquello le da cierto aire. Vuelve a entrar en la Feria de Salamanca, en las corridas aquellas que había el día San Mateo, el día 21, corridas terroríficas, y forma parte de un cartel en el que llega un torero, que es Espartaco, que llega ya con la gasolina prácticamente agotada, pero aquel día Espartaco cuaja un toro que se llama Albahaca, le corta rabo, está extraordinario, y aquello también le da una dimensión total para seguir en la profesión, y 2 años más tarde cuajar aquel maravilloso toro Facultades en Sevilla, que ya es el que definitivamente lo hace figura del toreo. Y aquella tarde de Juan José, que torea con Juan José, que está Juan José muy bien, corta 3 orejas, también es una tarde que pasa la leyenda, porque un grandioso torero, al que la historia no hizo justicia, como fue Dámaso Gómez, también está muy bien. Aquella tarde se retira el toreo. A Dámaso, el primer toro,
le pega una voltereta y le parte 3 costillas. Entra a la enfermería y en contra de la opinión médica y de todo el mundo, sale a matar al segundo toro dando la última clase de punto honor de entrega y de torería. Pero a lo que íbamos, a Juan José aquella tarde del toro albahaca pues le da mucho sitio y la empresa de Salamanca lo coloca y organiza un cartel charro en la feria compuesto por el propio Juan José, Capea y Robles. En aquellas corridas, que son un acontecimiento, con la plaza se llena, es el esplendor total de Capea y de Robles, cuando Salamanca es una gran feria, pues con el complemento de Juan José es una pieza clave que funciona varios años muy bien. Y entonces Juan José pues no se achica ante los 2 grandes toreros, sino que está muy bien y los 2 primeros años deja la huella, la tarjeta de suscrito torero al natural. Y en esos momentos pues empieza a recuperar el cartel, algunas empresas le vuelven a dar sitio, vuelve a torear en Barcelona, incluso torea, ya digo, algunas corridas importantes, empieza a torear 8, 10, 12 corridas, pero sin embargo cuando tenía el sino del destino escrito y iba a torear a Fuentesauco un domingo anterior de torear en Madrid, y eso fue un corralón muy fuerte, ya que aquello era definitivamente lo que lo quita del toreo y ya prácticamente le mata las ilusiones que quería. Al año siguiente toreó una corrida en la Fuente de Esteban, que se inauguró en la Plaza de Toros, el toreo de 4 Caminos con Julio Robles, siempre tan cercano, dice querido a él, y ya es la última corrida de su trayectoria profesional.